Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la dimensión de la mente. Retos para la salud mental en México, en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 60 y a la dimensión de la mente ACE por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representan. Mi nombre es José Cinegueros Luis Ornelas, seré el moderador de la ponencia que lleva por nombre La pandemia y confinamiento en pacientes con Alzheimer, que va a instruir el maestro Daniel Gil Durán. A continuación, daré pie a leer la semblanza curricular. El maestro Daniel Gil Durán es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, becado Erasmus del año 96 al año 98 en la Universidad de Roma, la Sapienza de Roma, investigación en Psicología del Trabajo, en la Universidad de Toulouse, en Francia, en el año 99, con maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Barcelona, maestría en Neuropsicología y Demencias por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Asimismo, maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad Latinoamericana y actualmente docente en el claustro de Neurociencias en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Docente en la Universidad del Valle de México en el área de liderazgo y negociación, creador de manuales de desarrollo para la empresa Grupo Walmart, diplomado en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona, asimismo diplomado en neurorehabilitación por el Instituto Gottman. Sin más, le cedo la palabra al maestro Daniel Gil. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, señores y señoritas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Agradecerles su asistencia y su presencia. Y bueno, en esta ponencia en la que vamos a abordar tenemos lo que es el ámbito de las neurociencias. Es decir, siempre me ha apasionado la parte de la neurociencia y en específico el hecho de conocer lo que se llaman las enfermedades neurodegenerativas, los procesos, digamos, tanto cognitivos como no cognitivos. Antes de presentar la diapositiva, quisiera comentarles, señoritas y señores, que la pandemia nos ha cambiado a todos, ¿no? Imagínense, digamos, a una persona, a un anciano con enfermedad de Alzheimer, con una enfermedad neurodegenerativa, en el cual en la capacidad de juicio, de razonamiento o de interpretación o percepción de la realidad va cambiando, se va a modificar. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, pues estaré con mucho gusto para atenderles. Voy a compartirles la presentación. Un momentito. Perfecto, aquí tenemos, si ya se visualiza, y hablaremos el día de hoy, en esta breve conferencia, el cerebro del anciano en el confinamiento. Hay que tomar presente un aspecto muy importante y muy relevante. En primer lugar, es que estamos hablando de que el envejecimiento es común a todos los seres vivos, ¿no? Todos envejecemos. Hasta hace 10 a 15 años se creía que el cerebro, el proceso de aprendizaje y de memoria del cerebro, se detenía en la edad, ¿no? A partir de los 40 años y luego llegaba el declive. El cerebro constantemente aprende, ¿no? El cerebro, en un envejecimiento incluso normal, el cerebro sigue aprendiendo, sigue generando nuevas neuronas. En áreas del hipocampo sigue generando procesos de neurogénesis y se están estableciendo procesos de sinaptogénesis. Neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas; sinaptogénesis, establecimiento de nuevas conexiones sinápticas.
Voy a ampliarlo para que lo podamos ver de forma más detallada. Un momentito, estoy poniendo la diapositiva. Y aquí, ya. Entonces, con ello, vamos a dar inicio. Y aquí tenemos que las funciones del cerebro, de nuestro sistema nervioso, varían normalmente entre la infancia y la edad adulta. Siempre hay cambios, tanto anatómicos como funcionales, estructurales. Obviamente, estos cambios anatómicos y funcionales tienen que ver muchísimo tanto de la estimulación externa, lo que sucede fuera de nosotros, de nuestros estímulos sensoriales, vista, oído, gusto, tacto, olfato, como procesos internos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también, señores y señoritas, va cambiando a lo largo de nuestra vida. Obviamente, yo siempre digo, en esta cala, siempre digo que el dolor es necesario. Sentir dolor es necesario, ¿no? Y que, ¿para qué, Daniel? ¿Por qué dices que el dolor es necesario? El dolor es necesario porque básicamente con ello podemos saber, el cerebro sabe de que hay algo en el organismo que no está funcionando. Y obviamente nuestro cerebro genera respuestas adaptativas, ¿no? Nuestro cerebro, el propósito de nuestro cerebro es la supervivencia. Por eso aprende, por eso modifica su estructura y sus funciones. Lo que vamos a reiterar y repetir la plasticidad del sistema nervioso. Tenemos un cerebro joven, aquí, y aquí tenemos un cerebro ya envejecido. Obviamente, con el paso del tiempo, con el paso de los años, existe una serie de cambios al llegar a la senectud, de lo cual vamos a mencionar en esta presentación. Es decir, vamos a comentar lo que es un envejecimiento normal y lo que es un envejecimiento patológico, lo que es un envejecimiento anormal en caso de una enfermedad neurodegenerativa, y los factores que pueden influenciar en un envejecimiento patológico. Y como ello, hay un tercer factor, señores, que es el confinamiento, ¿no? La pandemia que a todos nos ha afectado de una manera u otra. Durante la infancia, señores y señoritas, la capacidad de poder pensar y razonar de forma constante. Es decir, imagínense, por ejemplo, aprender un idioma, ¿no? Un niño de 2 o 3 años puede aprender rápidamente un idioma y no es lo mismo que un niño de 2 o 3 años aprenda un idioma que alguien de 40 o 50 años, yo tengo 47 años, pues aprenda un idioma. Pues va a costar un poquito más. Por lo tanto, por consiguiente, la forma en cómo procesa la información, cómo interpreta la información, cómo realiza la respuesta, es más rápida incluso en un cerebro joven que en un cerebro ya anciano. Y esto permite, por ejemplo, en un cerebro en la infancia, el desarrollo de ciertas habilidades, en el cual poco a poco se van haciendo más complejas, ¿no? De hecho, desde el movimiento, de la parte de la psicomotricidad, podríamos hablar muchísimo sobre la psicomotricidad, movimientos gruesos, movimientos finos, y esas habilidades suelen permanecer durante la edad adulta relativamente estables, ¿no? No sé si me han escuchado en algún momento de lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? En muchas ocasiones, es como por ejemplo montar en bicicleta, ¿no? Si aprendemos a montar en bicicleta, si aprendemos a nadar, pues obviamente si lo aprendemos de pequeños, pues y lo seguimos reforzando, pues es muy poco probable que lo olvidemos. El cerebro genera unas conexiones las cuales se permanecen estables durante el tiempo. Con ello nos indica que hay diferencias tanto estructurales como funcionales en el cerebro. Hay esa diferencia tanto en función de los cambios que surgen en el medio externo, de nuestros cambios en nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo, pero también nos lleva a decir que existen otros tipos de cambios que pueden afectar al envejecimiento del cerebro. Con ello llegamos a que esta existe una serie de características, como pueden ver ustedes en la diapositiva, las cuales suelen declinar a partir de cierta edad, tales como la memoria a corto plazo y el aprendizaje de nuevos conocimientos suelen verse afectadas con el envejecimiento. Es decir, el hecho de retener información y aprender ciertas habilidades con el paso de los años se hace un poquito más complejo conforme que el cerebro va envejeciendo. Ello no significa que el cerebro no aprenda. Vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir, le permiten que el cerebro siempre está aprendiendo, incluso en la edad, en la ancianidad, en la senectud. El cerebro sigue aprendiendo, pero no a la misma velocidad que aprende un cerebro de un niño. A partir, por ejemplo, de los 70 años, como pueden ver en el segundo punto, existe cierta declinación en las habilidades verbales e incluso en el uso de palabras.
el rendimiento intelectual y la capacidad de cómo procesamos la información. Algo muy importante es la percepción, ¿no? Los sentidos sensoriales nos permiten, digamos, sentir el mundo que nos rodea, pero el cerebro es el que interpreta. Mi profesor en la Autónoma de Barcelona fue el doctor Ignacio Morgado, en el cual escribió un magnífico libro que se llama Cómo percibimos el mundo, ¿no? Él ha realizado varias entrevistas en televisión española y comenta algo que me gustó muchísimo. Él decía que el cerebro construye la realidad. Es nuestro cerebro el que construye la realidad. Es decir, fuera de nosotros es energía. Y nuestros sentidos son los que construyen la realidad y nuestro cerebro le da sentido a esa realidad. Por lo tanto, ¿cómo procesamos la información? ¿Cómo percibimos? ¿Cómo interpretamos? Lo realiza el cerebro. La realidad no es tal cual es, sino es tal como interpretamos que es. Al mismo tiempo, esa capacidad de procesamiento se mantiene hasta los 80 años, a no ser que existan trastornos subyacentes. Es decir, una persona con 80 años suele tener, si es un envejecimiento normal, es decir, hablamos de envejecimiento normal, envejecimiento patológico, que es lo que vamos a ver ahora posteriormente en las diapositivas, pues nos encontramos de que, por un lado, en el cerebro normal, en el envejecimiento normal, con 80 años, la persona pues, puede percibir y puede interpretar adecuadamente la información que está recibiendo. Asimismo, hay otro aspecto muy importante. El tiempo de tomar una decisión o reacción es más lento. El envejecimiento, digamos, también nos lleva a que cómo tomamos decisiones o cómo reaccionamos. Es decir, el cerebro procesa los impulsos a una velocidad más lenta. Hay un enlentecimiento de las funciones cognitivas. Por lo tanto, mientras que una persona joven, un cerebro joven, realiza una acción-reacción, o toma una decisión de forma más rápida en un cerebro envejecido, pues hay un bloqueo. No significa que esté totalmente bloqueado, sino hay una cierta dificultad a partir de los 80 años. ¿De acuerdo? Por otro lado, señores, hemos de tener muy presente que estos patrones funcionales suelen variar según el efecto propio del envejecimiento. Vamos a ver. Hay un aspecto muy importante en la psicología que son las diferencias individuales. Como he dicho anteriormente, el cerebro construye la realidad. El cerebro es el que hace la realidad. Pero al mismo tiempo, hay factores que pueden influenciar en ese envejecimiento. Por ejemplo, patrones depresivos, ¿no? Los trastornos afectivos y trastornos de ansiedad, estrés, ansiedad, depresión, suele aparecer en el envejecimiento. Accidentes cerebrovasculares, ictus o, fíjese, es importante, enfermedades neurodegenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer. De hecho, toda mi vida de investigación durante todo este tiempo me he enfocado muchísimo sobre la enfermedad de Alzheimer, tanto los aspectos cognitivos como los aspectos no cognitivos. ¿Qué significa no cognitivos? Porque por una parte tenemos, cuando se nos viene la idea de la enfermedad de Alzheimer, pues pérdida de memoria. Pero también tenemos aspectos no cognitivos, que es ansiedad, trastornos del sueño, depresión. Incluso en las etapas finales de la enfermedad hay síntomas psicóticos, es decir, alucinaciones y delirios. Además, al envejecer, como pueden ver, señores y señoritas, existe un descenso del número de neuronas. Es decir, hay una pérdida. Aunque sigue habiendo neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas, un cerebro envejecido, la pérdida de neuronas es mayor que el nacimiento de nuevas neuronas. Y obviamente, esto depende del estado de salud. Obviamente, hay otros factores, otras enfermedades que pueden influenciar, como la diabetes, la hipertensión arterial, o el EPOC, que pueden influenciar también en la pérdida de neuronas. Y el funcionamiento de esas neuronas restantes suele empeorar. Por lo tanto, aquí el cerebro tiene mecanismos de compensación. Hay una cosa muy importante que vuelvo a reiterar y ser repetitivo. La plasticidad del sistema nervioso. El cerebro tiene un proceso de plasticidad. El cerebro es plástico, es decir, va modificando estructura, va modificando función. Por consiguiente, por lo tanto, el cerebro tiene un programa, está como programado para prepararse a esta pérdida. O sea, un proceso de compensar estas pérdidas. ¿Por qué? Para poder adaptarse, para poder sobrevivir, para generar respuestas adaptativas, tanto internas
en nuestro cuerpo como externas, fuera de nosotros. Aquí tenemos algunas, una es la redundancia, en el cual consiste en el que el cerebro suele tener más neuronas de las que necesita, es decir, para su funcionamiento normal. Ello que nos permite compensar la pérdida propia del envejecimiento o enfermedad, es decir, hay más neuronas de las que realmente necesitan. ¿Por qué? Porque en el momento que una neurona muere, otra asume sus funciones. O sea, una neurona muere, otra asume sus funciones. Obviamente, para poder compensar esa pérdida. El siguiente punto, pues, digamos, en el envejecimiento es la formación de nuevas conexiones sinápticas, ¿no? El cual se llama sinaptogénesis entre las neuronas restantes. Es decir, se generan más conexiones sinápticas. Es necesario para poder seguir el proceso de aprendizaje, seguir el proceso de que cómo el cerebro va adaptando, va proporcionando, va configurando la realidad que le rodea y va generando la posibilidad de que el metabolismo se siga acomodando a esta nueva demanda. Producción de nuevas neuronas, esto se denomina neurogénesis, lo que hemos comentado con la redundancia, suele producirse en áreas del hipocampo. O sea, es decir, como hemos comentado al principio de esta presentación, señores y señoritas, la neurogénesis aparece en áreas del hipocampo y lo que se quería hace 20 años, ¿no? Yo recuerdo, la Autónoma de Barcelona nos decían, cuando yo estaba de estudiante, nos decían, la neurona es la única célula del organismo cual no se regenera, ¿no? Y todos hablamos como diciendo, pues, Star Wars, ¿no? Como Darth Vader, sí, maestro, ¿no? O sea, decimos, sí, maestro, cierto, sí, es verdad. Esto ya no es del todo cierto. Esto ya se está descubriendo que hay nacimiento de nuevas neuronas, sobre todo en áreas del hipocampo. ¿Dónde está relacionado? ¿Dónde se almacenan los recuerdos de la memoria episódica, de la memoria a largo plazo de tipo episódico? Nuestra memoria se llama memoria autobiográfica, o también denominado memoria explícita. Memoria explícita. Y esto nos va a llevar a que podamos recordar, podamos tener procesos de memoria a largo plazo, podemos no olvidar lo que fuimos nosotros como personas, como individuos y como nuestro desarrollo de nuestro ciclo vital. Esto es importante por consiguiente de sustituir, en primer lugar, las neuronas que mueren por otras que son sus funciones, la sinaptogénesis y la neurogénesis. Por otro lado, tenemos aquí otra característica relevante al envejecer que apropiadamente por término medio el flujo sanguíneo disminuye un 20%. Es decir, un envejecimiento adecuado, normal, pues genera que el cerebro disminuye su actividad vascular, un 20%. Hay una disminución de riesgo sanguíneo en el cerebro de un 20% con el envejecimiento. Pero también hay otros factores. Como pueden ver, hay factores, en primer lugar, que pueden elevar esa cifra de falta de riesgo sanguíneo. Haber fumado durante toda la parte de la vida, punto número uno. Tensión arterial elevada, la hipertensión arterial también perjudica. El colesterol alto y la diabetes mellitus. Son factores que también pueden llevar a tener una alteración en el riesgo sanguíneo y, por lo tanto, digamos, si hay una disminución del riesgo sanguíneo, puede provocar también muerte neuronal, ya que las neuronas se alimentan por medio de las células gliales, que estas células recogen el alimento posiblemente del sistema vascular. Y por lo tanto, estos factores también influyen de que, no solo, que ese 20% en un envejecimiento normal pueda tener un aumento si añadimos estas variables. Y ello provoca pérdida neuronal permanente y por consiguiente afección en ciertas funciones y, por lo tanto, riesgo de una demencia prematura. Hay una parte importante en el sistema nervioso central que es la división macroscópica y la división microscópica del sistema nervioso. La parte microscópica hemos mencionado que hay un descenso en el número de neuronas, hay unos mecanismos compensatorios de neurogénesis, sinaptogénesis, pero tenemos la parte macroscópica. Cuando envejecemos tenemos una disminución del volumen y peso cerebral.
volumen cerebral total es un 0,32%. ¿Vale? El 5% por década. Aumenta a partir de los 70 años, hay un aumento progresivo, y el peso es un 3% por década, pero un 3% de la masa cerebral por década a partir de los 50 años. 80 años, en 80 años, como pueden ver, es un 10% menos que en personas jóvenes. El volumen y peso de nuestro cerebro en una persona de 80 años es un 10% menor que una persona joven. En los lóbulos, hablando de lóbulos, tenemos aproximadamente, según diversos estudios, hay una pérdida del lóbulo frontal de un 12%. El lóbulo frontal, como podemos saber y mencionar, es un lóbulo integrador. Integra toda la información, está implicado en las funciones ejecutivas. Al mismo tiempo, el temporal, tenemos un 9%, desde el hipocampo, 0,82% por año. En esto, digamos, nos basamos en varias fuentes, en Pinel, en el Carlson, en Fisiología de la Conducta, en el cual se puede contrastar que hay esa pérdida de masa y volumen cerebral en el envejecimiento, a partir de los 80 años. En la parte microscópica, aquí podemos tener que en nuestra gris hay una muerte neuronal de un 10% de los 20 millones de neuronas perdidas a los 90 años, disminución del volumen neuronal. Hemos dicho anteriormente, señoritas, señores, de que hay muerte neuronal y obviamente, aunque hay neurogénesis a partir de los 80 años, todavía, incluso con personas con 80 años, hay unidades del hipocampo, la muerte neuronal es mayor en proporción al nacimiento de nuevas neuronas, como pueden ver. Cámara. Además, tenemos disminución del número de sinapsis en la corteza cerebral, tallo cerebral, núcleos basales. Y, algo importante, acumulación de placas seniles y ovillos neurofibrilares, o sea, acumulación de la proteína beta-amiloide. Esta proteína beta-amiloide es muy importante para poder diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, porque al realizar una técnica de neuroimagen funcional, como una resonancia magnética funcional, pues podemos detectar la acumulación de proteína beta-amiloide. Esta proteína nos está indicando la existencia y la presencia de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa. Estos depósitos amiloides en estas paredes arteriales se prolongan por las arterias, se prolongan por las células gliales, pues provoca pues, la muerte neuronal. Provoca, digamos, que haya la mayor probabilidad de sufrir una demencia o una enfermedad neurodegenerativa. Eso es importante también porque para poder diagnosticar y detectar la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pues podemos encontrar una atrofia cerebral, que vamos a ver un cerebro atrofiado, es la parte estructural, pero la parte funcional es la acumulación de proteínas beta-amiloides en el espacio extracelular, que es lo que provoca la muerte neuronal. Es por ello que se hace un conteo de proteínas beta-amiloides en el espacio extracelular para que se pueda detectar y diagnosticar la asistencia, incluso en fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, vamos a irnos entonces, señoritas y señores, aparte de estos datos que estamos proporcionando, estamos otorgando, ¿qué está pasando, ¿no? Con el confinamiento? ¿Qué ha pasado con esta pandemia que a todos nos ha cambiado? Situación ante el confinamiento por el COVID-19. Pues obviamente, en esta situación de pandemia por el coronavirus, nos enfrentamos a varios desafíos, ¿no? Varios desafíos que tenemos que tener presente, ¿no? La parte sociosanitaria, la parte económica, la parte personal, nuestras relaciones pues han cambiado, ¿no? Ustedes no me van a dejar mentir que nuestras relaciones han cambiado en lo personal, en lo social, en lo familiar. Hemos tenido incluso pérdidas, ¿no? Y es muy importante tomar presente cómo esta situación está afectando a las personas con demencia. O sea, es decir, las personas con una enfermedad neurodegenerativa no son inmunes a una situación que es un confinamiento, en el cual ya, digamos, ya hay visos de esperanza con las vacunas de estar saliendo de la situación, ¿no? Actualmente, obviamente, hay pocas alternativas. Quizás debemos centrarnos en minimizar los efectos del confinamiento. Porque toda esta situación va a seguir afectando a las personas con demencias en su vida cotidiana.
Si a nosotros en sí, que tenemos, digamos, nuestro cerebro con nuestras estructuras y funciones normales, conservadas relativamente, nos ha costado pues, procesar la información, poder, digamos, asimilar la situación. Imagínense una persona con una enfermedad neurodegenerativa, el hecho de comprender qué está pasando y que el cerebro tiene una patología tal que impide procesar adecuadamente la información, percibir la información e interpretar lo que está pasando en su entorno. Y tiene dificultades para poder comprenderlo y poder asimilarlo, ¿no? Obviamente. Ya, sus limitaciones y se van cambios, los cuales son muy complicados. Y también significa, valga la redundancia, que sea inmune a las emociones familiares y de sus cuidadores. Es decir, no son inmunes. Las emociones siguen existiendo, siguen habiendo emociones. Y obviamente la emoción pues, puede generar miedo, puede generar incertidumbre, la emoción puede generar ansiedad. Por consiguiente, es muy importante, señores y señoritas, proporcionar tanto esa seguridad, ese confort, ¿no? O sea, ese soporte emocional a las personas que los van cuidando, a las familias. Y esto va a tener ese nivel tanto cognitivo como físico. ¿Sí? Ello ayuda, digamos, a poder reducir y mejorar el estrés y su estado emocional, o sea, su calidad de vida. Las emociones es muy importante, sobre todo para el aspecto de la memoria a largo plazo, la memoria episódica. Pues sin emociones es complicado, ¿no? Consolidar la memoria episódica. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo, digamos, es como si ustedes ven dos ladrillos, ¿no? Dos ladrillos, ¿cómo unen esos dos ladrillos, ¿no? Con el cemento, ¿no? El cemento une los dos ladrillos para que estén de forma que no se puedan, digamos, desapegar. Por tanto, la emoción es como un cemento para la memoria a largo plazo episódico, para considerar. Sin la emoción tenemos dificultades para poder comprender y para saber lo que somos o lo que nos pasó en nuestra vida pasada. ¿Ok? El envejecimiento por tanto, es un proceso muy complejo. Es un proceso en el cual es complicado a veces decir qué está pasando con el envejecimiento. Y esto afecta a todas las personas, a todos los individuos y por lo tanto influye en cómo la persona procesa la información y la actividad en el cerebro. Por lo tanto, el envejecimiento no solamente, señores y señoritas, es algo que va a afectar de forma eh, grupal, sino es algo muy individual. Cada persona envejece de diferente manera. Podemos decir, bueno, la persona tal, Juanito Gómez y Pepito Pérez. Juanito Gómez tiene 70 años, Pepito Pérez tiene también 70 años. Pero una parte es la edad cronológica. Pero tenemos que tener en cuenta la parte biológica, cómo está envejeciendo. Porque a lo mejor Juanito Gómez pues, tiene problemas cardiovasculares, Pepito Pérez a lo mejor no las tiene. Por lo tanto, hay diferencias individuales muy importantes, sobre todo en la parte de la psicofarmacología. Es adaptar el fármaco a las características del paciente al fármaco. Porque cada edad es diferente. Cada edad es en este proceso y cuáles son estos aspectos que van a influenciar en un paciente con Alzheimer o un envejecimiento normal. Bueno, aquí veamos, aquí, señoritas y señores, situación ante el confinamiento por el COVID. Pues, en primer lugar, es de suma importancia conocer dónde y cómo es el deterioro cognitivo. ¿Qué se está deteriorando? ¿Dónde está sufriendo las mayores pérdidas o las
situaciones más delicadas, alteración de la memoria, de la percepción, del lenguaje o aspectos no cognitivos como depresión, ansiedad, angustia, trastornos del sueño. Y obviamente es hacer una intervención que es ajustada a las necesidades de cada paciente. Es decir, como hemos dicho, hay que ver cuáles son las características de cada persona. No todos envejecemos al mismo ritmo, no todos envejecemos de igual manera. Pero eso también, si tenemos en cuenta que hay un envejecimiento normal, pero también un envejecimiento patológico, pues en el envejecimiento patológico hay otro tipo de necesidades que debemos de tomar muy en cuenta, que se deben de analizar y se deben de revisar a la hora de intervenir. Reitero. Tradicionalmente, los mecanismos cognitivos y neuronales que subyacen a la edad se estudian de forma independiente, ¿no? O sea, antes se decía, bueno, por una parte tenemos esta parte de la estructura y esta parte es lo que es la función, ¿no? O sea, pues estructura, función, son otros aspectos diferentes. Pues obviamente hemos de tener presente de que van de la mano, ¿no? Porque la estructura genera funciones, ¿no? La neurona, como unidad básica, estructural y funcional del sistema nervioso, repito, unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso, pues va generando tanto estructura como función. La neurona tiene una estructura anatómica, tenemos lo que es el soma, el núcleo, el axón, las dendritas, pero también tenemos que esa neurona hace una función altamente especializada. Cada neurona hace una función específica. Y actualmente, por lo tanto, ha surgido en estos años lo que se llama la neurociencia cognitiva del envejecimiento, ¿no? Es, digamos, una de las áreas, señores, señoritas, que más me han interesado, que más me han gustado, pues, estudiar durante mi etapa, ¿no?, académica y profesional, y que me quiero seguir actualizando, ¿no? El hecho de penetrar más en esta área de conocimiento, en esta área del envejecimiento del cerebro, ¿no? La neurociencia cognitiva del envejecimiento. Y por lo tanto, ¿qué consiste? ¿En qué es la neurociencia cognitiva? ¿No? Pues es una disciplina en la cual se centra, y digamos, en lo que me he centrado, en la relación existente entre los procesos de la edad, efectos de la edad, y los procesos cognitivos y sus áreas implicadas en este proceso. Es decir, cómo la edad, cómo el envejecimiento va alterando tanto la estructura como las funciones. ¿Qué está pasando cuando una persona está envejeciendo? Tanto en su edad, bueno, en su edad, perdón, tanto en su estructura, perdón, como en las funciones que realiza esa estructura. Si hay una alteración en la estructura, también habrá una alteración en las funciones, ¿no? No sé si ustedes recuerdan de que, bueno, René Descartes nos hablaba, ¿no? De la dualidad mente-cuerpo, ¿no? La mente era por un lado, el cuerpo era otro, ¿no? Mente-alma, mente-cuerpo. Pero la mente y el cuerpo, pues, ese dualismo cartesiano, pues ahora, pues, no es aplicable, porque obviamente la mente es la que genera el cuerpo es el que genera la mente. El cerebro es el que genera la cognición. El cerebro es el que genera la función. El cerebro es el que genera el comportamiento, los pensamientos, cogniciones, conductas. Y obviamente esto se va modificando con el paso del tiempo. Y estos procesos, señores, pueden ver aquí claramente, como se ha mencionado, estas reducciones en la corteza lateral prefrontal, donde se toman las decisiones, las funciones ejecutivas, la parte de nuestra personalidad, de la división conductual, el cerebelo, habilidades motoras también, programación motora, el hipocampo, que está donde se almacena la memoria a largo plazo, la memoria episódica, el tipo episódico, autobiográfico también, lo que nosotros somos, ¿no? O sea, sus experiencias pasadas se almacenan en el hipocampo, que está en el área del sistema límbico, en el cual, pues, un sistema, pues, donde están las emociones, nuestras emociones, y la memoria episódica autobiográfica, pues, es muy complicada de separar de nuestras propias emociones. Lo mismo que la memoria semántica, que es el tipo de memoria a largo plazo. Es decir, comentar, por ejemplo, las ciencias naturales o decir cuáles fueron los presidentes de México, pues obviamente, pues, esto sería una memoria más semántica, en el cual no está implicada tanto las emociones, sí, pero sí episódica sobre nuestras experiencias de vida. Y entonces está el área del hipocampo, está en el área del hipocampo. Y aunque no todos estos procesos mentales, ¿no?, y pueden ver, se deterioran de igual intensidad, o sea, no todos envejecemos, vuelvo a repetir, siendo redundante, a la misma velocidad, depende de nuestros estilos de vida, de nuestra vida, en enfermedades previas. Una persona que tenga diabetes no significa que vaya a padecer una demencia.
O sea, esto es decir, Daniel acaba de decir que una persona con diabetes va a padecer demencia. No, significa depende si has controlado lo que. O sea, que controle su diabetes es una mujer embarazada. Dice, bueno, una mujer embarazada con diabetes puede tener un bebé, pues por supuesto, siempre que haya un control metabólico adecuado, puede tener un embarazo totalmente normal. Y igualmente, pues una persona puede tener un envejecimiento, pero una persona diabética puede tener un envejecimiento adecuado. Pues el contexto pues, obviamente no nos influye, nuestras relaciones familiares, personales, pues eso, ¿no? A la hora de poder mm, un envejecimiento adecuado o si hay un deterioro, porque el estrés también puede producir ansiedad, la depresión puede producir estos rasgos de demencia. Y por aquí, y factores que existen, o sea, vamos a ver, qué procesos pueden ser o pueden deteriorarse. Por ejemplo, las habilidades verbales en un envejecimiento normal suelen ser conservadas, conocimientos adquiridos, lo que bien se aprende, no se olvida. Procesamiento emocional, nuestras emociones, pues una persona. Aunque no. En un momento regresa el maestro Daniel Gil Durán y presenta algunas fallas técnicas. Muchas gracias por su comprensión. Perdón, señoritas, señores, tuve un problema de internet, se me fue el internet. ¿Me pueden ver? Es que tuve problemas de se me desconectó. Disculpen lo que pasa con las tecnologías. Perfecto, un momentito.
Voy a reconectar, voy a compartir porque tuve este problema. Les ruego una disculpa por los inconvenientes. Entonces continuamos, entonces, señoritas, señores, cualquier duda me dicen, me comentan. Hay una sincronía, reitero, voy a mencionar sobre el envejecimiento de órganos, procesos patológicos o precursores, diagnosticados y controlados periódicamente. O sea, hay, digamos, procesos en los cuales tenemos que controlar. Las exposiciones no suelen ser frecuentes. O sea, en la persona pues, que envejece pues, puede tener exposiciones esporádicas, ¿no? Pero no es algo normal. Aspectos psicológicos, por ejemplo, desintegración o deterioro en algunos procesos, es decir, el procesamiento de la información, como os comentado anteriormente, buen afrontamiento del estrés autoconcepto, la persona pues tiene la capacidad todavía de poder comprender, poder asimilar y un sentido optimista de la vida, ¿no? Por lo tanto, hay pues un social, apoyo social, autonomía, discrepancias generacionales, pues realmente digamos, no, a veces las personas jóvenes o de menor edad, pues tenemos una condición de vida diferente, una percepción de vida diferente a las personas mayores, ¿no? En un envejecimiento patológico, en cambio, con una enfermedad neurodegenerativa o un envejecimiento patológico del cerebro, tenemos envejecimiento prematuro y no sincrónico, es decir, no todo envejece a la misma velocidad, mientras que el cerebro puede envejecer, el sistema renal, por ejemplo, envejece, perdón, a una velocidad diferente, procesos patológicos o precursores descompensados, es decir, la parte, digamos, de si tiene diabetes, pues hay una alteración químicos, por ejemplo, hospitalización frecuente por algunas, digamos, dificultades generadas por este envejecimiento patológico, pues hay una alteración frecuente, ¿no? Que se genera un control constante. Psicológicos, pues obviamente pérdida progresiva o irreversible de procesos, es decir, hay ciertos procesos psicológicos que son irreversibles, ¿no? En el aspecto de la memoria, pues en una enfermedad neurodegenerativa es irreversible. Mal afrontamiento del estrés y deterioro en el autoconcepto, y su autovaloración, desesperanza, pérdida del deseo al hacer deseos y sentido de la vida pesimista. Por lo tanto, esto hemos de conectar de que en una alteración como la enfermedad de Alzheimer no solo es pérdida de memoria, también es aspectos depresivos, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, alteraciones del sueño, incluso ya en procesos finales de la enfermedad, alucinaciones y delirios. Posiblemente en la parte social, pérdida de roles, pérdida de vínculos emocionales. Puede haber una nula relación o apoyo social o dependencia, ¿no? La persona se convierte dependiente, ¿no? El hecho de un envejecimiento normal, la persona puede ser totalmente independiente. Pero en el envejecimiento patológico, pues la persona se convierte en dependiente. Solamente hay una especie de inactividad física. Muy bien. Hemos de tener en cuenta, presente, digamos, perdón. Hemos de tener presente, señores y señoritas, de que de todos los procesos mentales, la memoria es la que posiblemente más se deteriora con la edad. No es un proceso unitario. Es decir, se ha detectado que en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la memoria explícita, la episódica, existe deterioro en el envejecimiento normal y es más pronunciada en la enfermedad de Alzheimer, pero la implícita o intrínseca se mantiene relativamente intacta durante el envejecimiento normal y las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. Implícita, como hemos dicho, son estos procesos automáticos, incluso relacionados con el condicionamiento clásico, abrocharnos el cordón de la corbata, poner los zapatos, el vaso, la cuchara a la boca a la de comer, un vaso de agua, pues esto, digamos, es memoria implícita, el cual es algo automático. Lo que quiere decir que tanto la memoria a largo plazo, la explícita, como la explícita es la episódica, la autobiográfica, sufre a tener este deterioro y la implícita no sufre un deterioro, van por redes diferentes neuronales. Se ha comprobado de que, bueno, si un tipo de memoria a largo plazo se está deteriorando y otra no se está deteriorando,
Esto significa que estamos hablando, estamos tomando presente, señores y señoritas, de que hay dos redes diferentes en el largo plazo. Hay dos redes totalmente independientes en ese proceso. Y aquí tenemos que cuál es la explícita intención de recuerdo deliberado, que es de forma consciente, hay un esfuerzo atencional, la recuperación esforzada, es flexible, es modificable, y hay una representación lingüística, o sea, que es proporcional a la imagen que tenemos en nuestra memoria de trabajo. Es decir, si queremos recordar cómo fue nuestro, digamos, el primer día que fuimos a la universidad, o si queremos recordar nuestro primer viaje en avión, por ejemplo, pues tenemos no solamente recuerdos, sino también tenemos la representación mental, la imagen de cómo lo tenemos en nuestra mente. En la implícita no hay intención de recuerdo, o sea, se surge de forma automática, no hace falta ser conscientes. Se dispara con claves asociativas. ¿Qué significa esto? Pues obviamente cuando nos ponemos los zapatos, ¿no? Cuando tenemos los zapatos delante nuestro, nos ponemos en los pies y se hace automáticamente. Hay patrones relativamente fijos, ¿no? A veces se les va el cordón de los zapatos y podrán ver que hay un proceso, como lo van haciendo. Y hay múltiples códigos, ¿no? Pues hay esquemas, guiones, esquemas motores, somatosensoriales, activación automática, por lo tanto, hay un esquema fijo ya digamos, previamente fijado. Y como hemos dicho, aquí es muy importante destacar el proceso de memoria implícita, ya que permanece estable desde la niñez hasta la vejez. Incluso en la enfermedad neurodegenerativa se mantiene más estable que una memoria explícita, que es autobiográfica. Pero una característica que tenemos que mencionar es que esta memoria tan especial es que también se mantiene constante cuando se cambia de la modalidad, ¿no? Dependiendo de los estímulos, la codificación con respecto a la prueba de memoria. Además, los pacientes con enfermedad de Alzheimer, a pesar de tener este deterioro de memoria explícita, de tener ya olvidos, ¿no?, de sus relaciones familiares, personales, no recordar sus propios episodios de vida, muestran una memoria implícita similar a los adultos jóvenes y mayores sanos. Es decir, va por dos redes diferentes la explícita de la implícita. Por lo tanto, aquí, digamos, tiene que ver más con el condicionamiento clásico. Aquí hemos visto que funciona por dos patrones diferentes, dos conexiones, dos tipos de redes diferentes. Voy a reiterar siendo redundante. Y esto nos lleva a decir que la memoria implícita en la enfermedad de Alzheimer se diferencia de la explícita, en el que implica que ambos dependen de sistemas neuronales diferentes. Es decir, lo que hemos comentado antes, tanto la implícita como la explícita tienen dos sistemas neuronales diferentes. Mientras que la explícita tiene un sistema temporal medial, y está el diencéfalo, el área del hipocampo, el área de memoria episódica, y la temporal medial semántica, la implícita área posteriores parieto-occipitales y la corteza, áreas extraestriadas de la corteza occipital, en la cual es el patrón motor, los patrones motores, los movimientos motores. Fíjense que va por dos redes diferentes, pero curiosamente en la enfermedad de Alzheimer, y digamos aquí hay una pregunta, ¿por qué no? O sea, digamos, se está diciendo de investigación de por qué realmente afecta esta red a la red explícita, pero no afecta tanto a la implícita. Y esto, digamos, ahora está en fase de investigación y de proceso. Antes de terminar, vamos a ver unos videos en los cuales voy a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Pero concluyendo, se demuestra patrones típicos en la enfermedad de Alzheimer durante el confinamiento, ya que esto implica que existe un proceso similar a la preservación y el envejecimiento normal y la demencia. Hay aspectos que implican de que hay áreas del cerebro que se están conservando en el envejecimiento normal y el patológico. Esto los cuidadores y los familiares deben tener presente, ¿no?, en cómo van interpretando, cómo van asimilando el confinamiento. ¿Cómo será? Quisiera, digamos, el caso Harman es un caso que ocurrió en España sobre una persona, un alemán, es un alemán que vive en España, tiene 80 años, tiene enfermedad de Alzheimer. El hombre toca el violín y toca la armónica, pero él, digamos, con enfermedad de Alzheimer ya no recuerda, bueno, su esposa también tenía enfermedad de Alzheimer, no recordaba ni a su esposa ni a sus hijos, pero sí se acordaba de tocar el violín
para que puedan ver ustedes que funciona por dos patrones diferentes, por dos caminos diferentes. Lo voy a silenciar el micrófono para que puedan escucharlo, porque es muy interesante, son unos minutos solamente, para que ustedes puedan ver que va por dos líneas diferentes, la implícita de la explícita, en la enfermedad de Alzheimer. Digamos, caso Herman. Ahora vamos a ver el caso real. Buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud para el maestro Daniel Gil? Si es así, con gusto, él le responde. Muchas gracias. Perdón, que tuve la conexión. Disculpen, le pido que Eh,
Al parecer, todo está muy bien. Le damos las gracias al maestro Daniel Gil Durán por su tiempo y su ponencia, que en estos tiempos de confinamiento y pandemia es de suma importancia para nuestros adultos mayores. Sin más, les agradecemos que hayan entrado a este coloquio. Les deseamos un muy buen sábado y feliz fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestro Daniel Durán. Excelente.